Señor. Entonces, Juan en el capítulo 14, dentro de la temática que tiene, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y ya hemos estado 2 miércoles hablando del tema, pero es tan rico este tema que tiene que ver con el Espíritu Santo que pues nos hemos tenido que alargar un poco. Y hoy vamos a hablar de las implicaciones que tiene la venida del Espíritu Santo al mundo, a la tierra, ¿verdad? Ese evento del día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que los judíos celebraban cada año, un evento apoteósico, trascendental en el mundo espiritual, pero también como un pueblo religioso, un pueblo obediente a los mandatos de Dios. El Señor había establecido varias fiestas. Amén. Y cada una de esas fiestas tiene una aplicación bíblica, teológica, pero también espiritual. Y para nosotros la iglesia de Jesucristo, el Pentecostés, trae una enseñanza maravillosa, pero el trasfondo profético es poderoso, porque el profeta Joel, hablando de los postreros días, los postreros tiempos, precisamente habla de el mover del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, Dios, acordémonos, creemos en un solo Dios, ¿verdad? Amén. Verdadero, dice el credo. Pero Dios tiene hay 3 personas que ejecutan la verdad de Dios en el mundo. Y nosotros, como creyentes trinitarios, aceptamos, ¿verdad? Lo hemos aceptado por fe, porque esto todo tiene que ser por fe, en que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y la vida de Cristo durante su ministerio, durante su permanencia en la tierra, Él cumplió funciones, cumplió profecías que habían sucedido. Habían eventos maravillosos que ya la Biblia hablaba de ellos. Qué importante. Entonces, cuando Cristo está en la tierra y realiza muchas funciones, Juan le llama un consolador, ¿se recuerdan? Pero cuando el Señor empieza a hablar de sus promesas, allí en el capítulo 14 de Juan, versículos 13 en adelante, 15 en adelante, perdón, Él hace una aseveración poderosa, hermano, y dice lo siguiente: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y miren lo que dice el siguiente versículo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y allí quiero yo enseñarte, pero yo digo mejor, allí es donde nosotros hoy, esta noche, podemos aprender de algo maravilloso. La presencia permanente del Espíritu Santo, que ya se da en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque el pacto antiguo fue otra cosa. Nosotros no vivimos, si lo queremos entender en cuanto a historia, los judíos y otros pueblos vivieron el pacto antiguo, el pacto de la ley. No quiere decir que la ley no esté vigente ahora, porque la Biblia son 66 libros. Y de alguna manera, incluso cuando hablamos de la ley y de los 10 mandamientos, Jesucristo fue más estricto en cuanto al cumplimiento de la ley. No vivimos bajo la ley, quiero aclarar, ¿verdad? El pacto de la gracia, hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Es por fe, creemos por fe, pero en el tiempo de la ley había que cumplir un montón de requisitos que los mismos judíos habían establecido.
Pero ahora en el periodo de la gracia, ahora tenemos una vivencia, llamémosle diferente. Y hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios y siempre ha existido. Existía en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Pero la manera de actuar del Espíritu Santo, una forma diferente en el Antiguo Testamento y una forma diferente en el Nuevo Pacto. Ahora el Espíritu Santo está en y con nosotros y dentro de nosotros. En el Antiguo Pacto llegaba esporádicamente y actuaba sobre hombres determinados. Era diferente, ¿verdad? Ahora vivimos una presencia permanente. En el pasado venía exclusivamente sobre algunas personas, con el fin de capacitarlas para alguna tarea. Y vamos a revisar algunos versículos bíblicos. Vámonos a Éxodo 31. Vamos a estudiar la palabra para reforzar esto que estamos enseñando, que es precioso, ¿no? Precioso como el Espíritu Santo ahora actúa en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Éxodo 31, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encostarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El pueblo de Dios estaba atravesando el desierto y Dios mandó a que se construyese un tabernáculo, pero alguien tenía que estar capacitado para hacer algunas de las cuestiones que se tenían que hacer. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice la palabra? Que vino Dios sobre Bezaleel con una unción poderosa, hermano, porque él no sabía nada, ni era un orfebre, ni era nadie, no tenía conocimiento. Era un judío más atravesando el desierto. ¿Y qué dice? Dice que Dios lo llamó Bezaleel. Hey, Bezaleel, tú serás mudado. Perdón. Hijo de Ur, yo lo he llenado, dice, del Espíritu de Dios. Así, de esa manera trabajaba el Señor en el Antiguo Testamento. Llegaba el Espíritu y actuaba en ese momento sobre la persona. Y dice que lo llenó de sabiduría y de inteligencia. Dice que le dio conocimiento en ciencia, en todo arte. Y dice que él podía inventar diseños, trabajaba en oro, en plata, en bronce. Hombre, es tremendo, ¿verdad? Qué poderoso es Dios. Y esa es la realidad de la obra del Espíritu Santo en el tiempo de Moisés, porque eso ocurrió en el tiempo de Moisés. Vamos a otro ejemplo, ahí en 1 Samuel 10, versículos 6 y 10. Miren lo que dice la palabra. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y mire lo que dice aquí. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Saben de quién está hablando aquí la palabra? Del rey Saúl. Un muchacho por ahí que fue llamado por Dios, fue ordenado por Dios o fue ungido por Dios para ser el primer rey de Israel. Pero tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Otro ejemplo, 1 Samuel 11:6. ¿Alguien que lo lea? Amén. A ver. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Ok. 1 Samuel 16, 13, 14.
dice la palabra. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí está hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero preguntarte a ti para que pienses, ¿sucede hoy lo mismo? ¿Se aparta el Espíritu de Dios de las personas? Piénsalo bien, piénsalo. Porque Él dice que viene a ti, tú recibes a Cristo en tu corazón, eres renovado como una persona y el Espíritu vive dentro de ti. ¿Se aparta el Espíritu de Dios de los nuevos creyentes? Pienso que sí. ¿Alguien más que opine? De los nuevos no. Exactamente, Pero no. si le fallamos, Si lo podemos contristar, lo podemos inhibir, llamémosle así, pero es el privilegio en el nuevo pacto, Él vive dentro de nosotros. Por eso tengamos cuidado de no usa esa palabra, no lo contristemos, no lo ahuyentemos, no hagamos que se opaque, que no obre en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo ahora en el nuevo pacto. En el pacto antiguo sí, llegaba esporádicamente, ungía aquí a la hermana Vero y gloria a Dios, pero hasta ahí nomás. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, porque es importante esto que estamos enseñando, que tú lo entiendas como debe ser. Dice Jueces 14:6. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre que había hecho. Y en Sansón Dios lo usó mucho, a pesar de que Sansón era un poco libertino. No sé si ustedes se recuerdan la vida de Sansón. Por ahí andaba haciendo travesuras, pero Dios lo usaba. Y en ese momento dice que venía un león por ahí que andaba queriendo comérselo, lo agarró y lo mató con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y así un día andaba en la ciudad ahí de los enemigos y lo venían siguiendo y agarró la puerta que estaba de protección en el muro y la arrancó y la quitó. O sea, era una fuerza sobrenatural que él tenía. Amén. Pero era temporal. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo creyente? El creyente es sellado por el Espíritu de Dios en el momento de su conversión y no le abandona en ningún momento hasta la consumación de su redención. Qué maravilloso. Efesios capítulo 1, 13 y 14, y nos vamos a reforzar. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, hermano? Esto es riqueza de revelación. Amén. Es importante que tú lo sepas. Por ejemplo, ya vamos a ver qué le dijo David al Espíritu cuando pecó. Dice Efesios 1:13. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello era un sello de propiedad. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Al Espíritu Santo. Aleluya, qué maravilloso. Que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué poderosa la palabra, maravillosa. Ahora,
Salmo 51:11 para decirte lo que la palabra dice, hablando de que el espíritu se podía apartar antes. Le dice David había pecado. Y él escribe el Salmo 51. Y ahí en el 11 le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se aplica ese salmo a esta época? Dice la pastora que sí. A ver. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ya dijimos que no se quita. Esto era Antiguo Testamento. Claro, podemos aplicar eso en la vida, en que no queremos que Él se vaya a nosotros, no se va a ir, pero es una oración hermosa, ¿no? Pero hablando de lo que te estoy enseñando, hoy tú eres posesión del Espíritu Santo. Amén. Importante. Por eso la nueva conversión, el nuevo nacimiento es algo serio, hermano. Hoy que fui a predicar, porque el lunes fui con unos pastores a predicarles, hablábamos precisamente del tema de la salvación. Yo lo hablaba. Y hablábamos precisamente que hay creyentes que son creyentes en la iglesia, entre comillas, pero no son salvos. No han nacido de nuevo. Tuvieron una experiencia un día, llegaron a la iglesia, venían necesitados, buscaban una sanidad, Dios los sanó, pero ellos no nacieron de nuevo. Y por eso batallan para quedarse en la iglesia. Un cristiano nacido de nuevo busca la iglesia, busca la palabra, busca llenarse del Espíritu Santo. Si tú ves a gente que no está muy metida, hay que ver si realmente es un nacido de nuevo. Amén. Eso es importantísimo, hermano. Porque te dijeron, haz la oración del penitente, sigue conmigo. No, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de la persona. Tiene que haber un deseo de orar, de aprender, de estudiar la palabra. Si no suceda, nosotros los pastores tenemos que acercarnos a ellos para ver si han nacido de nuevo o no. Esto es importante, hermano. Yo quiero que lo guardes en tu corazón y que cuando invites a alguien te des cuenta que esa persona es un convertido. Y si no, hay que convertirlo. Que el Espíritu Santo lo selle, sea propiedad de Él, para que Él goce al venir a la iglesia. Se sienta en la iglesia, que es parte de la iglesia, que participe de todo lo que en la iglesia sucede. Así, hermano. Así es. Ahora, otra situación, hablando de la implicación de la venida del Espíritu Santo, es que hay una poderosa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, no quiero con esto decir que el Espíritu Santo no ejercía una poderosa influencia en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, sí hay evidencia de la actuación del Espíritu ahora, pero Él siempre ha existido. Solo cómo se manifestaba es importante entenderlo, ¿no? Entonces, el cristiano nacido de nuevo es sellado por el Espíritu Santo cuando él cree en el Evangelio. Y lo vamos a reforzar ahorita con ese versículo que ya leímos, que lo vamos a volver a leer, Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Aquí hay un paso de fe. Nosotros, para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de creer. El que no tiene fe en eso, pues no nace de nuevo. Pero dice allí, pero fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y ahí hay una expresión, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A dónde más se usan las arras? ¿Qué son las arras? A ver, pastora, levante su anillo. Estas son las arras del matrimonio. A ver, ¿qué significa? Para toda la vida.
Lo que pasa es que hoy la moda es que vivamos un año y a ver cómo nos va, ¿verdad? Sí, no, porque se ha perdido eso. El Espíritu Santo llega a ti, te sella, sos propiedad de Él para toda la vida. No es un acto, no es un acto religioso, es un milagro, es un acto espiritual trascendental, la salvación del ser humano. Imagínate tú que ese Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, un Dios omnipotente, omnisciente, viene a vivir dentro de ti. ¿Te imaginas eso? No, es un concepto espiritual de milagro, hermano. Cómo Dios vive dentro de ti. Cómo Dios te habla y lo contristamos, pero Él también te da convicción de pecado, te da amor, hace tantas cosas el Espíritu Santo. La salvación es algo maravilloso, hermano. El concepto de la salvación es algo que si la gente no lo entiende, qué lástima, pero es algo maravilloso. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma, dice, con vosotros en Cristo, hablando del Espíritu Santo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otro versículo reforzando esto que estamos hablando, la poderosa obra del Espíritu Santo en el hombre. Él viene para cambiarnos, hermano. Pero nosotros tenemos que creer firmemente en lo que Él hace. Dice 1 Corintios 12:13, hablando del mismo tema. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El proceso de la regeneración que se estudia ahí en el capítulo 3 de Juan, de Nicodemo. Nicodemo tenía pena, tuvo que llegar de noche ahí medio disfrazado para poder hablar con Cristo. Tenía miedo de los otros judíos que lo podían poner en vergüenza. Llegó hablándole a Cristo y le dijo: Maestro, tú haces cosas maravillosas. Pero inmediatamente Jesús, ¿qué hizo? Hablarle del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo para que sientas. Él quería, le ha de haber dicho: yo quiero experimentar eso que veo que la gente experimenta. La gente era sanada, la gente era liberada, hablaban, qué sé yo, así sucedían tantos milagros cuando Cristo los estaba ministrando que Él quería eso. ¿Sabes qué, Nicodemo? Para que tú vivas esa experiencia, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero ¿cómo voy a nacer del agua? Nacer de nuevo. ¿Cómo voy a regresar yo de nuevo al vientre de mi madre? Un pensamiento natural. No, le digo, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la obra del Espíritu. Amén. Cómo Él viene a tu vida y te cambia. ¿No te recuerdas el día que tú te convertiste, que lloraste, que sentiste algo en tu interior? El milagro de la salvación, hermano. Sintámonos dichosos, bendecidos, porque hemos recibido esa bendición. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Hubo fiesta en los cielos en ese momento que tú fuiste redimido, fuiste transformado. La obra del Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento no se hablaba de eso. Se empezó a hablar del nuevo nacimiento con Jesús porque había un pacto nuevo. Amén, hermano. Un cambio de corazón. Había una transformación, dice Ezequiel en el capítulo 38. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros cuando nacemos de nuevo? Hay un nuevo nacimiento, pero también comienza un proceso de santificación, hermano, que es el plan de Dios para que tú puedas entrar al cielo. Tú no puedes entrar en pecado al cielo. Él empieza a cambiarte, te hace entender que ya no tienes que vivir en pecado. Empiezas a cambiar, empiezas a venir a la iglesia, empiezas a ver a los hermanos, se visten diferentes, no oyes malas palabras, empieza un cambio.
Y Dios empieza a influenciarte. Yo me recuerdo en la iglesia, la única que yo asistí toda mi vida. Allí esa iglesia creció mucho porque la visión era una iglesia de asambleas de Dios, muchas iglesias de asambleas de Dios había en mi país, pero esa iglesia tenía una tónica diferente. Nosotros, bueno, la iglesia como tal, llegaba gente de cualquier tipo. Y esa iglesia se abrió un poco más a cierta clase de gente del país, como clase media, digamos. Llegaban unas mujeres encopetadas, todas olorosas, todas con vestidos ajustados, y el pastor nunca decía nada. Pero él sabía que si esa gente era nacida de nuevo, iba a empezar a cambiar. Ya no se ponían los vestidos todos apretaduchos ahí, con tentación, y empezaban a cambiar su vestimenta, hermano. No que fuera malo, pero ustedes saben, me entienden lo que estoy diciendo. Porque a veces el mundo nos enseña una tónica. Usted más perfumado y más rimbombante camina mejor. No, es cierto. Pero el espíritu empieza a cambiarte, a ser esas mujeres diferentes y los hombres igual. Llegábamos nosotros y dejábamos un montón de manías que teníamos. Y uno lo hacía y lo miraba. Y oye, ¿y esto qué pasó? No, hermanito, es que usted ya no debe ser así. Usted ya no debe decir malas palabras. Y entonces se te va pegando, ¿verdad? Hasta los dichos en las iglesias, la manera de saludar, hermanito. ¿Cómo es eso de hermanito? Sí, usted es hermano en Cristo. La vida cambia, la vida del Evangelio te transforma. El Espíritu Santo obra en ti. Amén, hermano, ¿o no? Amén. Bueno, lo vil del mundo y lo menospreciado era yo, ¿verdad? Pero Dios empezó a transformarme. Me quitó un montón de mañas que traía. Yo creo que a todos, ¿verdad? Perdón con la expresión, a lo mejor usted no tenía ninguna, pero yo sí tenía muchas, ¿verdad? Y así es la obra del Espíritu Santo. Él nos da, empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 5, del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, es paz, amor, gozo, paz, dice, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Y miren lo que dice en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hermanos, yo creo que todos vivimos una metamorfosis, uso esa palabra, pero vamos siendo transformados. La oruga que se transforma en mariposa, ¿no? Con colores hermosos y todo, pero esa oruga no la queremos ver toda fea. Así éramos nosotros antes de llegar a Cristo. Ahora, como decía, este Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser apagado por el pecado no confesado. Y la otra vez hablábamos precisamente del tema de los pecados no confesados. A veces creemos que algunas cosas están bien, pero el Espíritu ahí te está. ¡Ey! Confiesa, arrepiéntete. Dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y la misma en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y hermanos, ¿no es cierto que a veces apagamos al Espíritu? No oramos, hasta música del mundo andamos oyendo ahí en los carros, hasta bailando en el carro. Sí, ese es el mundo. Nos tienta a veces el mundo. Pero
Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, Él nos exhorta a vivir la plenitud del Espíritu. Nos dice, nos enseña y nos dice cómo lo que implica vivir en el Espíritu, ¿no? Ocupándonos de las cosas de Dios. Claro, hay un orden, ¿verdad? Todos trabajamos, todos tenemos una vida y todo tenemos que desarrollar, pero ya en una manera diferente. Ya la gente nos mira y dice, oye, esa persona es diferente, ¿qué tiene? Quiero saber más de esta persona. Pero si andamos en la carne, vamos a hacer bromas ahí, nos metemos con los del mundo, a contar chistes del mundo, hermano. Ya no debemos de estar haciendo eso. Tú, si hay chistes del mundo, te tienes que apartar. Pero no, ahí estamos, nos tienta la carnita, ¿verdad? Estamos hasta contando nosotros chistes que dicen que son cristianos. Pero es la realidad. ¿O no, hermano? Hello. Y yo lo he hecho, hermano, así que no me vengan con cuentos. Sí, todos hemos ido en un proceso. ¿O no? ¿Ah? Se pone ahí las... al rato está... ¿Verdad? ¿No es cierto? Tenemos que buscar la plenitud. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ahora, voy a aclarar algo. A lo mejor tú no vas a beber. No está siendo específico en el uso de alcohol. Pero te puedes embriagar en otras cosas, hermano. Te puedes deleitar en otras cuestiones, pasiones, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Las redes, el Facebook, ¿cómo se llaman esos otros tantos que hay? Que te distraen, hermano. Qué bonito en el TikTok ahí viendo el montón de gente bailar, ¿verdad? ¿Verdad que todos estamos ahí viendo? Sí, es una realidad. Te distraes y te pones un poco carnalito. Y por eso cuando el pastor te manda la invitación, ¡ay, ya empezó este pastor! Porque estás carnal. Porque no estás en el Espíritu. ¿Es cierto? En ese momento tuvo como 2 horas metido ahí en Facebook. Y ya te cae el mensaje del pastor. ¡Ay, ya me distrajo este pastor! ¡Ay, ay, ay! El domingo bien temprano. Mira que ahorita lo manda. Dice mi esposa, y lo vamos a ver, pastor, en la iglesia. Estamos jugando, ¿verdad? Pero van entendiendo, hermanos, que todo en su tiempo y conforme a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es una comunión y el Espíritu Santo. Les quiero decir algo. Yo hago devocional en la mañana todos los días. A la hora de la oración yo me voy después a leer la palabra y lo tengo ya como un hábito. Yo leo mi devocional todos los días de la Biblia porque ya lo tengo en mi espíritu, en mi cuerpo. Y cuando no lo hago, está allí el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Sí, porque esa palabra la necesita tu espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros? Puchamos al pobre espíritu. Hasta abajo. ¡Cállate! Sí. Y le metemos Facebook, le metemos otras cosas. O el trabajo. Nos vamos al trabajo y ahí se nos olvidó. Ahí nos metemos con todos los compañeros a hablar de cualquier otra cosa menos. Ni chance tenemos de evangelizar. ¿Cómo que se voy a hablarle de eso si ni quieren? No. Pero la responsabilidad nuestra debería ser eso. ¿Sabes qué? Contarles una experiencia, pero no. Porque la carne, la naturaleza carnal nos jala a otras cosas. Pero ahí está el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Démosle gracias al Espíritu Santo que Él nos aleja de todas estas tentaciones. Amén. Ahora, hay algo importante del cumplimiento de la promesa, porque así se llama esto. Miren lo que dice el versículo 15, es importante esto. Dios
condiciona el envío del Espíritu Santo a dos cosas: a que lo amemos y a que guardemos sus mandamientos. Ahora, hermano, ¿qué implica amarlo a Él? ¿Dejarlo en tercer escoge? No, ¿verdad? Él es el first one. Él es el primero. Pero nuestra condición humana nos hace buscar primero otras prioridades. Y en algunos es una cosa, en otros es otra, en otros el trabajo, en otros la familia, el carro, la televisión, qué sé yo. Hermano, ¿cuántos minutos aguantas tú sin tener el teléfono a tu lado? El teléfono se ha convertido ahora en una posesión increíble. Cuando sales al carro y te el teléfono y sales de regreso a traerlo, no lo dejas ahí. ¿Verdad que y hay cosas así comparadas al teléfono que se vuelven para nosotros prioridades? Bueno, estoy mintiendo, ¿verdad? Si yo también tengo la cola que me pisen en ese sentido, porque uno se acostumbra a las cosas de la carne. Hoy no sé, ¿quién no tiene teléfono? Hasta los niños de 5 años ya le están comprando teléfono. Eso que construye los teléfonos es un negociazo, ¿verdad? Todos queremos ser controlados por alguien. Perdón que hable de esto, pero es que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor dice: si me amáis y guardad mis mandamientos, entonces yo enviaré otro consolador. Amén. Importante. Ahora, el comienzo, fíjate bien, hermano, lo que te voy a enseñar ahorita, del cumplimiento de la promesa del Señor, esto de la que estoy hablando, tuvo lugar el día de Pentecostés, porque ese día Él envió su Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, él, más adelante vamos a estudiar esto, porque Pedro tiene una enseñanza tremenda de esto, porque acuérdense que él fue el que predicó ese día y se alcanzaron 3,000 personas y fueron bautizados todos. Fue ungido, lleno con el Espíritu Santo y tuvo un mensaje evangelístico poderoso. Amén. Amén. Él sabía que ahí estaba ocurriendo algo y mencionó la palabra profética que se había escrito 700 años antes, escrita por el profeta Joel. ¿Se recuerdan el capítulo 2 de Joel, versículos 28 al 32? Dios había anunciado que un día vendría el Espíritu Santo y sucederían cosas maravillosas. Y el día de Pentecostés se cumplió esto. ¿Qué dice Joel 2, 28 al 32? Dice: y después de esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Qué poderoso, hermano. No solo sobre Sansón, no solo sobre el rey Saúl o David, no, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Poderoso. Una revelación terrible, maravillosa. Y claro, ya el 31 ya está hablando de los tiempos finales, cambios en la naturaleza, qué sé yo, de la segunda venida de Cristo. Pero son dos partes del profeta Joel. Por ejemplo, en el 31 dice cambios como que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Ya está hablando de los cambios allá de la gran tribulación y todo lo demás. Porque se conjuga y algunos confunden esta cuestión y algunas denominaciones que no son pentecostales no le dan importancia a la primera parte. Porque no creen que esto pueda suceder ahora. Sucedió en el Pentecostés, pero la Biblia no dice que solo allí sucedió. Hermanos, yo he estado en avivamientos donde el mover del Espíritu Santo es increíble. Ahora ya no lo hace porque la iglesia no está buscando eso.
Pero en los tiempos, yo estuve, oh my goodness, allá en Argentina, todo el día pasábamos en la iglesia, hermano. Era increíble las filas de gente y el mover del Espíritu Santo, la profecía, el don de, qué sé yo, todo lo que Joel dice. Ahora, Dios quiere manifestar eso en su iglesia. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no está pasando? Por eso el tema nuestro hoy de cielos abiertos en el año, creémonos, yo quiero que eso suceda. Y por eso lo estoy enseñando. Ahora, hay algunas implicaciones del cumplimiento de este anuncio según la profecía de Joel, que es importante. Quiero enseñártelo, ¿verdad? En Joel ocurrió lo que se conoce como universalidad. O sea, para todo el mundo. El don del Espíritu Santo es para todos, hermano. Eso de que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Eso de que los jóvenes, los ancianos, para todos. Ahí no hay diferencia de sexo ni edades. No es que lo iba a hacer con ciertas personas, como en el Antiguo Testamento. Dios quiere derramarse sobre todos, sobre su iglesia. Eso es importante. Derramaré de mi espíritu, dice, sobre toda carne. Ahora, otro aspecto es los dones, hermano. Debemos de anhelar los dones. Es importante. Aquí, por ejemplo, dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, dice, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y hay una controversia con esto de la profecía, hermano. Hay gente que dice, no, ya no hay profetas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Es como cuando hablan de los apóstoles. Solo fueron 12. Y no por ahí el Señor agregó a Pablo, pues. Y ese no era de los originales. Y otros más. No entienden que en Efesios capítulo 4 se habla de los dones. Se me olvida la palabra, se me escapó ahorita, pero tiene que ver con que en la actualidad se había perdido eso de que hubiera apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se debería de tener en las iglesias esos 5 ministerios, pero solo prevalece a veces el de pastor o de maestro. Y hay gente que tiene el don de profecía, hay gente que tiene el don de evangelista, pero ven que no se desarrolla, no se le da libertad al Espíritu Santo. Debería de haber en la iglesia todos esos dones desarrollados. Otro aspecto es la parte escatológica. Diga conmigo, escatología. ¿Qué es escatología, hermano? ¿Ah? I don't know. Es la ciencia que estudia los tiempos finales. Por ejemplo, los escatólogos hablan mucho de Apocalipsis, por ejemplo. Del final de los días. Sí, correcto. Eso es escatología. Y el Espíritu Santo tiene una participación tremenda porque Juan tuvo la revelación de los tiempos finales y él escribió el libro de Apocalipsis. Al Espíritu Santo le interesa que tú estés sabedor que un día viene Cristo por segunda vez. Amén. Que viene para rescatar a la iglesia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está interesado que la gente conozca del Evangelio para que haya más salvos. ¿Ves? Y conforme pasa el tiempo, el Evangelio se va dando a conocer en muchas latitudes. Cuando yo llegué al Evangelio hace 47 años, la ventana 1040 era una lista de países, pero increíble. Hoy, la ventana 1040 ya casi ni se habla de ella, porque el Evangelio a través de las redes, a través del internet, ha llegado a muchos países. ¿Quién no ha oído de Jesucristo? Y si hay que predicarlo, pues se predica. Pero en cualquier momento
Cristo viene por su iglesia. En cualquier momento, hermano. Todas las señales casi se han cumplido. Ahora no sé cuándo va a venir porque la palabra no dice cuándo, pero hay tantas señales y el Espíritu Santo está presto a actuar para que suceda eso. ¿Ah? Ahora, otro aspecto que quiero detenerme es el Espíritu Santo establece el pacto, ese nuevo pacto del que he hablado. ¿Ah? La venida del Espíritu Santo a morar en los creyentes se cumple también los anuncios proféticos relacionados con lo que estamos hablando. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 10 al 12 en relación al nuevo pacto? Miren lo que dice la palabra. Y esto, hermano, es importante. Dice, por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Está hablando del pacto que hoy tenemos. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y este es el nuevo nacimiento, el nuevo pacto, la salvación. En los tiempos pasados no se hablaba de eso. Y también vamos a reforzar eso que estoy enseñando con Ezequiel 36, versículos 23 al 25. Miren, aquí está hablando del nuevo nacimiento y lo había profetizado Ezequiel, aquel profeta que estuvo ahí en el exilio. Allí profetizó él lo que vendría a hacer la obra del Espíritu Santo, hermano. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. El nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros, óigalo, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Profetizado por Ezequiel, ¿cuántos años antes? 700, 600 años antes del Pentecostés, hermano. Ya Dios tenía un plan para ti y para mí. 2000 años después y nosotros estamos convirtiéndonos y la obra del Espíritu Santo sigue. ¿Creerías a todo esto, hermano? Vale la pena que lo creas. Dios escribe, dice ahí, su ley en nuestros corazones. Dice Hebreos 8:10, ahí lo leímos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo lo hace Dios, hermano? Viene y te regenera tu corazón y empieza a darte ese deseo de estudiar la palabra. ¿No dice pues que la fe viene por el oír la palabra? Y conforme tú estás aquí, estás aprendiendo y luego el Espíritu va despertando en ti el deseo de leer la palabra. Y no, miren, la Biblia tiene tanta revelación que podemos pasar leyéndola todo el año y siempre va a haber un versículo que tú vas a descubrir. Qué tremendo eso que está diciendo Dios. Y ya lo habías leído una vez, pero en ese momento Dios no te habló a través de ese versículo. Pero de repente Dios, y Él conoce tu corazón y a veces vas a estar necesitado y una pequeña palabra, un versículo te va a llenar, te va a dar paz, va a hacer lo que tú estés necesitando. Porque Él quiere tu corazón. Y por eso el nuevo nacimiento tiene que ver con la entrega del corazón a Dios. Tenemos que hacerlo, hermano. Si todavía no le has entregado el corazón al Señor, hay que hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Ahora,
¿En qué fueron escritos los 10 mandamientos? A ver, alguien que me diga. No. ¿En qué fueron escritos? En piedra. En una piedra. Amén. Ahora, estos 10 mandamientos le decían a la gente lo que tenía que hacer. Fíjate esto que te voy a enseñar. Pero estos 10 mandamientos escritos en piedra no le suplían del poder necesario para cumplirlos. Amén. Y por eso la ley fracasó, no porque la ley fuera mala, sino porque el corazón del hombre necesitaba algo más y solo el Espíritu Santo lo podía hacer. No estaba el problema en la ley de Dios. Esa ley era santa y era una ley buena, pero el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es débil y necesita al Espíritu Santo. Y por eso el mover del Espíritu Santo, donde le damos lugar al Espíritu Santo, hay avivamiento. Amén. Amén, hermano. Amén. Así que procurémoslo a Él. Estamos conociendo de Él y queremos que Él obre en nosotros. Permitamos primero en nosotros un avivamiento para que después haya un avivamiento en la iglesia. Amén. Y desde que entras allá vas a venir danzando en el Espíritu y con un gozo y te vienes y te arrodillas qué lindo. Y el Espíritu te va a dar donas y te va a usar porque Amén. va a haber la disposición en ti. Amén. ¿Ven, hermano? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, ya dijimos que la ley escrita en una piedra era piedra. Y los corazones de los hombres necesitaban una influencia. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo ese pacto nuevo cambia la situación? ¿Eh? Porque Dios dice allí en Hebreo, en Ezequiel, que Dios nos da un nuevo corazón. En el nuevo nacimiento recibimos un nuevo corazón. Amén. Una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas. Y también somos empoderados por el Espíritu Santo. La Biblia misma dice ahí en Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso el nuevo pacto es eficaz. Amén. Tiene contraste con el antiguo pacto, aún en la forma en que el Espíritu Santo se manifestaba. Entonces, aunque nuestra naturaleza caída se resista a hacer la voluntad de Dios, porque eso pasa, el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva disposición, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos, Amén. nuevas ambiciones, nuevos propósitos. Amén. Él lo hace, hermano. Dios quiere hacerlo en nosotros, Amén. si nosotros queremos. Es nuestra actitud en el sentido de no rechazar el cambio. El problema de los fariseos eran esos odres viejos que no aceptaron el cambio. Cuando venimos a Cristo, tal vez en otro lugar no te han hablado de esto, pero acéptalo y empieza a recibirlo y anímate a querer conocer más de Dios, conocer más la palabra, profundizar más en los temas que son tan importantes. Y Dios va a hacer la obra. El tiempo, Él lo determina. Claro, entre más lo buscamos, mejor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hebreos 8, 10, 11. Lo vamos a repetir porque quiero enseñar algo aquí que tiene que ver con otra obra del Espíritu Santo, lo que es la adopción y lo que es el conocimiento de Dios. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Qué maravilloso, ¿eh? Desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios tiene para todos, hermano. Dios reparte para todos. Entonces,
la meta, digo, Dios quiere pues, y a lo mejor es una meta. Él quiere que cada creyente disfrute del conocimiento de Dios, que es inmenso, hermano. Quizás nunca vamos a llegar a conocer todo, ¿verdad? Comparado con Dios, nuestra mente es limitada, pero Él da mucho conocimiento, y por eso hay gente con un IQ de 300 que sabe tantas cosas. Niños de 7 años que ya están en la universidad con un conocimiento, sí, hermano, pero Dios te puede dar ese conocimiento. Hay que pedirlo. No dice que si nos falta sabiduría que la pedamos, dice Santiago, pero a veces nos conformamos con el poquito, ¿verdad? No, pues, sí, ya sé un poquito. No, Dios quiere que lo conozcamos más a Él. Amén. Porque Él nos conoce a nosotros. Amén. Amén. Ahora, el antiguo pacto en ese aspecto era un área débil en el antiguo pacto. La mayoría de los israelitas en el antiguo pacto eran espectadores menos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos sabían lo que otros les decían, pero ellos no tenían una relación con Dios. Y no sé si tú te das cuenta, pero en la religión pasada donde perteneciste, el que más sabía era el sacerdote. Y hubo un tiempo en que limitaban incluso la Biblia para los demás. Ya con la reforma de la reforma luterana, es que ya se empieza a producir la Biblia para que todos la tengamos. Pero el oscurantismo, por ejemplo, que vivió el mundo, no querían y se limitaban a enseñar lo que ellos creían que debían enseñar. Y traían muchos dogmas y confundían a la gente. Ahora tú te puedes poner todas las noches ahí, mira, 1 hora dedicado a leer, a estudiar la palabra y decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Tú lo puedes hacer, pero a veces no queremos hacerlo. Nosotros mismos nos limitamos. Sin embargo, Dios quiere darnos conocimiento. Amén, hermanos. Amén. Bueno, qué importante. Ahora, y es que esto es, el otro día, el día que les prediqué a los pastores, yo hablé de lo siguiente. Yo hablé de Hechos 2:42, que es la regla que Dios da de la buena iglesia. Yo les decía que hay 47,000 diferentes entidades cristianas. Y hay una lista. ¿Será que todos conocemos las reglas para una buena iglesia? ¿O cada quien se inventa lo que le condiciona porque queremos manipular las mentes de las personas? Dios no quiere. Bueno, claro, el Espíritu Santo quiere que conozcamos. Pero ¿qué te parece que tú tienes el manual? Este es el manual. Tú tienes acceso a él las 24 horas del día. Tú puedes disponer de esto ahora. Gracias a Dios, nosotros, porque allá en China no pueden poner las Biblias. Ahí se roban las páginas, se las memorizan y después las van pasando. ¿Sabías eso? Nosotros no tenemos esa limitación por ahora. No hay persecución aquí, pero hay lugares donde hay persecución de la palabra. Esa gente quiere aprender y memorizarse la Biblia. Interesante, hermano. Y el Espíritu Santo les quiere enseñar. Muy bien, gloria al Señor. Ahora, ¿quieres tú o eres partícipe tú del nuevo pacto? ¿No? Sí, pastor, ok. Dios te quiere dar conocimiento. Quiere que participes realmente del nuevo pacto, ¿no? Ahora el Espíritu Santo es el que te da conocimiento. Deja que Él te ayude. Él está dentro de ti. Búscalo. Hermano, hay tanta enseñanza escrita. Pero si tú por alguna razón no tienes acceso, pero si tienes una Biblia, allí Dios te va a dar el conocimiento. Hay que estudiarla, ¿no? Aunque yo les puedo enseñar, ¿verdad? Yo me preparo para esto, yo te doy algo, pero ¿qué tal si tú también? Amén. Y entonces dices, no, pues voy a ir a leer otra vez el Evangelio.
Y tú lo pasas una vez, ya te dije, y ahí tal vez te diste cuenta de algo que Dios te hablaba. Pero en la segunda repasada Dios te habla de forma diferente. Yo conozco a un predicador que pasó predicando un año con un mismo versículo, hermano. Y se arrodillaba y el Señor le daba revelación de lo mismo o de otras cosas. Porque así es el conocimiento de Dios. Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todo y Él sabe tu necesidad. Amén. Amén. Ahora, cuando Pablo andaba de misionero, él fue a diferentes lugares y Dios le daba la sabiduría para poder predicar el evangelio. Y por ahí se encontró, allí en la palabra, en Hechos 17:23, llegó a un lugar. Y resulta que ellos adoraban a un Dios desconocido, hermano. Mira qué interesante. Tenían un montón de dioses y dentro de esos montón de dioses había uno que decía al Dios desconocido. ¿Y saben qué hizo Pablo? Le dijo, no, yo te voy a predicar de ese Dios desconocido. Y ahí en el versículo, Hechos 17:23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hay gente que tiene enseñanzas de un Dios, de un Diosito, no tiene claridad de lo que ha aprendido, pero tú tienes claridad. Tú conoces al Cristo de la gloria, tú conoces a aquel que te sacó del pecado. Amén. Tú puedes hablar de Él, de ese Dios que para ellos es el no conocido. Amén. Dios te ha dado ese conocimiento. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos acá. Ya terminamos, si Dios quiere, bueno, no sé, la otra semana. Esta semana, no sabemos, dicen, están amenazando con un clima que no sé qué. El viernes tenemos programado oración, ¿verdad? Si hay clima severo, no vamos a venir. ¿Verdad? Lo vamos a trasladar para el otro viernes. Okay. No sabemos cómo va a estar el domingo. Se me ha ocurrido pensar que si no está tan serio y muy de mañana está muy frío, vamos a cambiar la hora al día de mediodía para reunirnos. O sea que en lugar de las 11 vamos a venir a las 12. Si está posible. Pero si es imposible y hay carretera, no lo vamos a cancelar. Amén, hermanos. Amén. Orémosle al Señor por eso.